Lectura del segundo libro de los Reyes. Jehoiachin, Cuando Jeconías subió al trono tenía 18 años y reinó 3 meses en Jerusalén. his mother's name was Su madre se llamaba Nehustá, hija de Elnatán, natural de Jerusalén. Hizo lo que el Señor reprueba, igual que su padre. at that time En aquel tiempo los oficiales de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la cercaron. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén cuando sus oficiales la tenían cercada. then Jehoiachin Jeconías de Judá se rindió al rey de Babilonia con su madre, sus ministros generales y funcionarios. surrendered to the king, El rey de Babilonia los apresó al año 8º de su reinado. and he carried off Se llevó los tesoros del templo y del palacio y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo, según las órdenes del Señor. as the Lord had Deportó a todo Jerusalén, los generales, los ricos, 10,000 deportados, all the craftsmen. los herreros y cerrajeros. None were left in Solo quedó la plebe. the land except the poor. Nabucodonosor Deported deportó a Jeconías a Babilonia, llevó deportados de Jerusalén a Babilonia al rey, a sus mujeres, sus funcionarios y grandes del reino. Todos los ricos, king of Babylon 7,000 deportados, los herreros y cerrajeros, 1,000 deportados, todos aptos para la guerra. in place of Jehoiachin, Nombró rey king of a Matanías, appointed his uncle, sucesor de su tío, changed his y le cambió el nombre en Sedecías. verbum Domini. For the glory of your name, Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. O God, the Dios nations mío, have come los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido a Jerusalén a ruinas, echaron los cadáveres de tus siervos en pastos a las aves del cielo, y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. They have poured out their Derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén, y nadie la enterraba. they have become their Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Vas a estar siempre enojado? ¿Va a arder como fuego tu cólera? Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. remember not No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. compassion, Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. help us, O God, our Savior. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Whoever loves me will keep my El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y nosotros acudiremos a él.
Dominos vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Many will say, Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? then I will declare, Yo entonces les declararé, I never knew you. nunca los he conocido. Depart from me. Aléjense de mí, malvados. Everyone who El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. the rain fell, Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos, descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. and everyone who listens El que escucha estas palabras mías y no las pone en prácticas se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, rain fell, the floods soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. when Jesus Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los letrados. Verbum Domini. Matthew 7:21. San Mateo 7:21. Jesus says to his disciples, Jesús dice a sus discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Matthew 7:21. San Mateo 7:21. Not everyone who says to No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, but only the one sino el que cumple la voluntad de mi Padre en el cielo. And these words should be emblazoned Estas palabras on our minds. deberían quedar grabadas en nuestras mentes. Memorícenlas hoy. 7 San Mateo 7:21. from this day forward. De este día en adelante. Everyone who says to me, Lord, No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. some words of our Lord Algunas palabras de nuestro Señor, cuando las escuchamos, nos dan consuelo. from the Lord Algunas palabras que escuchamos del Señor nos presentan un desafío. to the point of radical Un desafío al punto de sacudirnos hasta el centro de nuestro ser. the solemnity of Ayer fue la solemnidad de San Juan Bautista, el nacimiento del precursor del Señor. the reason for the La existence razón de la existencia de San Juan Bautista es patente. to prepare the way for the Preparar el camino para el Señor, enderezar sus caminos. Isaiah. Haciendo eco al profeta Isaías, San Juan dice, la voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Be filled, every mountain Todo collado debe llenarse, toda colina debe allanarse, shall be made straight, y lo que está torcido ha de enderezarse. be made Y los smooth. caminos pedregosos han de allanarse, y toda carne verá la salvación de Dios. John's reason for La existence. razón de San Juan de su existencia era clara. What is our reason for existence? ¿Cuál es nuestra razón de existencia?
very similar to John's. muy similar a la de San Juan. First of all, what needs to be Primero que nada, straightened out? ¿qué es lo que hace falta enderezar? To prepare the way, to be straightened out. ¿Qué hace falta para preparar el camino? Every Cada corazón humano, cada mente humana, last one of us. cada uno de nosotros, hasta el último, Sin needs to be eradicated. hace falta erradicar el pecado. Part of the problem. Somos parte del problema. Nosotros ponemos el obstáculo cuando permitimos In our minds and que el pecado ultimately to manifest crezca en nuestras mentes y corazones y al final se manifieste en nuestras acciones. each one of us Pero cada uno de nosotros and should be puede y part of the solution debe ser parte de la solución by cooperation with God's grace. al cooperar con la gracia de Dios. That's amazing. Eso es algo increíble, That God in his que mercy Dios en su misericordia be part quiere of the solution. que seamos parte de la solución, Prepare the way of the que Lord. preparemos el camino del Señor, no solo hace 2000 años para la venida del Mesías, sino en nuestra propia época, en nuestro propio tiempo, donde sea que se encuentren en el momento presente, en su situación, en la vida, Prepare the way que preparemos el camino del Señor, his paths. abrirle un camino recto. Y esto empieza en sus corazones y en el mío, Part of the solution que nos volvamos parte de la solución mediante la gracia, por la fe. grafted more on Nos injertamos más firmemente en Jesucristo. to look more like Empezamos a lucir más como Jesucristo y a Christ. obrar más como Jesucristo. John the Baptist San Juan Bautista nos enseña primero que nada a que miremos a Cristo. says, Él dice, remember, behold recuerden, the Lamb of he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. as Jesus was approaching, Cuando Jesús se acercaba para ser bautizado, as Jesus enters down into the water, cuando Jesús entra a las aguas del bautismo para santificar esas aguas, para que by consecuentemente nosotros seamos consagrados por el autor del bautismo. John sees Jesus San and Juan ve a Jesús y dice, miren, behold, he ahí el Cordero de Dios. the first disposition of La primera disposición del cristiano, part of our y new esto bishop's homily, fue parte de la homilía de nuestro nuevo obispo, simply to look, era sencillamente mirar, como San Juan, mirar, to look at our Lord, to look. mirar a nuestro Señor, mirar a Cristo. God has made himself known. Dios se dio a conocer, no es invisible. The invisible has made himself. Lo invisible se ha vuelto visible en el rostro de Cristo y Él se ha manifestado. El Señor nos muestra cómo seguir la voluntad del Padre. Nuestro Señor mismo declara Many will say to me que on that muchos day, me dirán aquel día, Señor, Señor, prophesy in your name. ¿no hemos profetizado en tu nombre Did we not drive out y demons? en tu nombre echado demonios Did we not do mighty? y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? And then I will declare to Yo entonces les declararé, nunca os he conocido. Alejaos de mí, malvados. somehow De alguna forma, esta afirmación nos dice, esencialmente, como si al Señor le hiciese falta que le recordemos lo que hemos hecho. El Señor nos dice, esta persona está acercándose al Señor. mighty deeds did not I drive out demons? Did not I ¿Acaso prophesy? en tu nombre no hemos The Lord doesn't hecho muchos milagros? ¿No hemos echado demonios? need him. He will Al Señor no le hace falta saber. Él nos ha de conocer. Él sabrá in our lives. de qué forma hemos dado fruto en nuestras vidas y lo que hemos hecho. Basically, these are those Básicamente, estos son aquellos que even before. tocan sus trompetas ante el Señor. No need to blow No hace falta trumpets. que toquemos nuestras trompetas.
not even to know ni siquiera what our right hand is doing. para saber lo que está haciendo nuestra mano derecha. No hace falta que nuestra mano derecha sepa lo que está haciendo nuestra izquierda. El Señor lo sabe. Do you think Mother Teresa ¿Ustedes creen que la Madre Teresa le hubiera dicho al Señor, you know what? tú sabes quién soy, sabes lo que he hecho? Isn't that enough? ¿Acaso eso no basta, Of Señor? course not. Por supuesto que no. Mother Teresa Alguien como la Madre Teresa would have said to the Lord, le hubiera dicho al Señor, just probably looked at his face. probablemente simplemente That was hubiera enough. mirado a su rostro y hubiera bastado. Mercy on me, a Señor, ten misericordia de mí, esta pecadora. She was. Ella sabía quién era ella misma. Y esa es la disposición que todo cristiano debería tener, primero que nada, Look at the face of mirar Christ, to look at el Christ, rostro del Señor, mirar a Cristo, point others to Christ. indicar a otros hacia Cristo, como San Juan Bautista. Think of the magnitude Piensen en la magnitud de las palabras del Señor que Él está diciendo en el Evangelio de hoy, prophesying in his name, driving out demons, profetizado en su nombre, echando demonios en su nombre, haciendo muchos milagros en Now, su nombre. certainly these things are Por seguro, estas cosas han de realizarse. certainly people are going Por to be seguro, to hay personas que serán llamadas a profetizar en su nombre, a realizar milagros en su nombre e incluso a echar demonios en su nombre. things are Pero estas cosas en realidad son cosas extraordinarias. the ordinary things of daily Las life, cosas ordinarias de la vida cotidiana, life as Christians and como life as cristianos y en la vida de This is santidad. what the Lord is teaching us Esto es lo que el Señor nos está enseñando this gospel. antes de este Evangelio. First of all, starting with Primero que nada, comenzando con San Mateo, capítulo 5, in the Beatitudes, en las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, the ordinary path to Christians. el sendero ordinario hacia la santidad cristiana. And the Las bienaventuranzas y las enseñanzas que vienen después de las bienaventuranzas, en especial, recordemos acerca de la ira, on retaliation, acerca de la represalia, these de things, cómo manejar estas cosas, even the teaching incluso la enseñanza del Señor acerca del divorcio, on teaching false la oaths, enseñanza sobre love of enemies, levantar juramento en falso, amar a los enemigos, dar limosna, neighbor, amor al prójimo, fasting and prayer, el ayuno y la oración, la entrega a la providencia divina, la regla de oro y la all of these puerta are angosta. teachings that Todas estas son preceded enseñanzas que solemn declaration of our Lord today. preceden esta solemne declaración del Señor el día de hoy, solo para nombrar unas cuantas. Todas estas Primarily son interior dispositions. principalmente disposiciones interiores, bienaventuranzas, Love of neighbor, el amor al prójimo, narrow gate. la puerta angosta, And what happens when we are to lo que sucede cuando hemos de anger it lidiar con la represalia, con la ira, nuevamente. Todo esto comienza en nuestro interior, That's what en the el Lord corazón. is Y after first. eso es lo que el Señor quiere These primero. are what the Lord is referring to. Estas son las que a lo que el Señor se refiere cuando dice, To these words of todo mine el que and acts of escucha mine estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. First, we have to listen. Primero tenemos que escuchar y cambiar. We have to listen. Tenemos que escuchar la voz de Cristo cuando habla. The voice of Christ speaking La voz de to us, Cristo cuando nos habla the sacred text, en the los sacred textos scripture. sagrados y las escrituras sagradas. The voice of God speaking La voz de Dios cuando nos habla grace, en la gracia santificante, el alma en in estado de gracia, el alma en comunión con Dios. listen and be changed. Tenemos que escuchar y cambiar primero antes de poder obrar. It's a hard lesson to learn. Y es una difícil lección de aprender. Difficult Es lesson to learn. una lección muy difícil de aprender en la vida cristiana. Escuchar, Get ourselves down guardar silencio y escuchar and look. y mirar. Listen and look. Escuchar y mirar. From that comes Y a partir de ello
From that comes parten nuestros and all of this actos, is even determined la by acción. what type Y of todo esto es determinado incluso por el tipo de terreno, the parable. de tierra, que el Señor How we da a listen la and parábola. look is La forma en determined que upon miramos y escuchamos depende de qué tipo soil we have, de terreno fértil tenemos, o a hard incluso soil, a un rocky terreno duro, un terreno pedregoso, perhaps a soil that quizás un terreno que no permita que la semilla sea sembrada y crezca. but what type of soil Pero, ¿qué tipo de terreno somos? do the Beatitudes say? Las Blessed are bienaventuranzas those who dicen, prophesy in my name. bienaventurados aquellos que profetizan en mi Blessed nombre, are those bienaventurados aquellos que echan demonios en mi nombre, Blessed are those bienaventurados aquellos mighty deeds in my name. que realizan portentos en mi nombre. No, What do they say? ¿qué es lo que dicen? Blessed are the poor in spirit, Bienaventurados los que tienen espíritu de pobres, theirs is the kingdom. porque de ellos es el reino de los cielos. Blessed are the peacemakers, Dicho, they bienaventurados shall inherit the earth. los que buscan la paz, porque ellos heredarán la tierra, o serán llamados Blessed are the hijos de Dios. shall inherit the earth. Bienaventurados Blessed los humildes, are porque the pure in heredarán la tierra prometida. Bienaventurados los puros de corazón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán satisfechos. Bienaventurados los compasivos, porque shown mercy. Dios tendrá compasión de ellos, etcétera, etcétera. The heart Son las bienaventuranzas, life. la esencia de la vida cristiana. Nuevamente, San Mateo 7, 21. Not everyone who says to me, No Lord, todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, but only the one sino el que cumple who does the will of my Father. la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Gracias. Matthew 7:21. San Mateo 7, 21. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? O mejor dicho, Our Lord, ¿quién nos enseñó la voluntad de Dios? our Master, Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro amigo, nuestro hermano. the will of the Father. La voluntad del Padre es I'm trying to get a mirar a Cristo. Es lo que estoy tratando de comunicarles el día de hoy. Esa es la voluntad del Padre, que miremos a Cristo. God has been made. Dios se ha manifestado. The will of the Father. La voluntad del Padre es hacer lo que Dios nos enseñó interiormente y exteriormente. Las palabras del Señor Jesús en el Evangelio hablan de la confianza. Todo el que escuche estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. This goes back to the prophet. Se remonta al profeta Isaías cuando dice que el Señor es una roca eterna, Do not listen and que trust si in no the Lord. escuchamos al Señor, que si no confiamos en el Señor, las consecuencias son muy graves para nosotros. Again, if we do not listen, Nuevamente, si no escuchamos ni confiamos en el Señor, are very good. las consecuencias son muy graves. The Lord says, Será como el Señor dice, será como sand, el hombre necio que edificó su casa sobre arena, la cual se desploma y se hunde when the storms of life cuando llegan las tormentas de la vida. will come. Y las tormentas, And they are. por seguro, vendrán. Ya están aquí. Is our house built on rock? ¿Nuestra casa está edificada sobre roca o nuestra casa está edificada sobre arena? But if our house is built Pero si nuestra casa está edificada sobre el Señor, sobre cimientos firmes, si nuestra confianza está en Él, He will bring you Él ha de and us darles a through the ustedes y nosotros and the storms. para las tribulaciones y tormentas de la vida, protección y alimento. San Mateo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Only the one. los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Again, look. Nuevamente, miren y escuchen.